es lo más ridículo de lo que te han acusado. Todo comenzó después de que nuestra escuela prohibiera a los estudiantes compartir dinero entre ellos porque, según decían, promovía la desigualdad y el acoso escolar. Instalaron cámaras en cada mesa del comedor y tenían monitores vigilando. Al principio, todos pensamos que era solo otra regla estúpida que olvidarían después de una semana. Pero después de que alguien fuera suspendido por darle dinero para el almuerzo a su amigo, supimos que iban en serio. Pronto, los estudiantes comenzaron a hacer trueques porque, técnicamente, los bienes no eran dinero. Veías a gente intercambiando ayuda con la tarea por papas fritas o cargadores de teléfono por trozos de pizza. Pero la escuela se dio cuenta del sistema de trueque después de 2 meses y también lo prohibió. Ahora, si olvidabas tu almuerzo o no tenías dinero en tu cuenta, simplemente pasabas hambre. Los maestros caminaban por la cafetería como guardias, vigilando cualquier intercambio sospechoso de comida o transferencias no autorizadas de sándwiches. Fue entonces cuando empecé a notar que mi amiga Hailey ya no almorzaba, solo se sentaba allí con una botella de agua, fingiendo leer mientras todos los demás comían. Después de 3 días de esto, la acorralé después de química y la obligué a decirme qué estaba pasando. Su padre había sido despedido de la fábrica y el negocio de limpieza de su madre había perdido su contrato más grande. Así que le dijeron que necesitaba saltarse el almuerzo para ahorrar dinero. Al día siguiente, traje comida extra de casa e intenté dejarla casualmente cerca de ella, pero ella la rechazó porque sabía que ambos serían suspendidos si alguien los veía. La vi sentarse allí hambrienta mientras comía mi sándwich, sintiéndome el peor amigo del mundo porque ni siquiera podía compartir mi comida sin arriesgar nuestro futuro académico. Después de una semana de verla adelgazar y agotarse más, no pude soportarlo más y decidí darle dinero en efectivo fuera de la escuela para que pudiera cargar su cuenta de almuerzo sin que nadie lo supiera. Nos encontramos en el muelle de carga antes de la primera hora, donde se suponía que no había cámaras, y le entregué $60 para cubrir las próximas 2 semanas. Ella comenzó a llorar, e intentó negarse, pero le dije que no era caridad porque ella me había ayudado a pasar álgebra el año pasado cuando estaba reprobando. Pensamos que estábamos siendo cuidadosos, pero ninguno de nosotros notó al monitor de pasillo que había seguido a Holly después de verla salir del edificio durante la hora de tutoría. 20 minutos después, me llamaron a la oficina del director por el intercomunicador en medio de la clase de inglés. Haley ya estaba allí, sentada en una silla con lágrimas corriendo por su rostro mientras el director estaba detrás de su escritorio con los brazos cruzados como si nos hubiera atrapado vendiendo drogas. Explíquenme por qué le estaban pagando a Haley $60 en un lugar escondido esta mañana, dijo el director, inclinándose hacia adelante con esa mueca asquerosa en su rostro. Le conté sobre Haley y sus padres, pero él solo negó con la cabeza como si estuviera insultando su inteligencia. Dijo, nadie le da $60 a alguien sin esperar algo a cambio, especialmente no un adolescente que le da dinero a una adolescente en un lugar de reunión secreto. Haley comenzó a sollozar más fuerte al darse cuenta de lo que estaba insinuando, y sentí que todo mi cuerpo se helaba de rabia e incredulidad. No permitiré que haya prostitución en mi escuela, dijo el director, su voz goteando falsa preocupación mientras sus ojos mostraban que estaba disfrutando de su abuso de poder. Haley salió corriendo llorando mientras yo me quedaba allí en completo shock de que un adulto nos hubiera acusado de trabajo íntimo porque intenté comprarle el almuerzo a mi amiga hambrienta. El director cogió su teléfono y comenzó a marcar, diciendo que llamaría a nuestros padres y al oficial de recursos escolares, porque esto ahora era un asunto criminal que requería una investigación completa. Pude escucharlo decir a quien contestó que había descubierto transacciones financieras inapropiadas entre estudiantes que sugerían la solicitud de servicios sexuales. Pude verlo escribiendo notas sobre llamar a los servicios de protección infantil porque, obviamente, algo debía estar mal en casa si los adolescentes se involucraban en este tipo de comportamiento. Me miró con esa expresión satisfecha. Sus padres estarán aquí en una hora y llevarán a cabo una investigación completa, incluyendo la verificación de sus registros telefónicos y redes sociales, dijo, colgando y sacando formularios que decían «Informe de incidente de conducta sexual inapropiada» en la parte superior. Me quedé allí mirando esos formularios mientras el director seguía escribiendo, su bolígrafo arañando el papel con esa satisfacción enfermiza en su rostro. La puerta de la oficina se abrió de golpe tan fuerte que rebotó en la pared, y mis padres entraron corriendo, el rostro de mi madre más rojo de lo que nunca lo había visto en toda mi vida. Las manos de mi padre temblaban mientras caminaba directamente hacia el escritorio del director
y se inclinaba sobre él, preguntándole qué pruebas tenía de esas asquerosas acusaciones. El director ni siquiera levantó la vista de su papeleo al principio. Simplemente siguió escribiendo como si mis padres ni siquiera estuvieran allí. Mi madre le quitó los formularios de debajo del bolígrafo y comenzó a leerlos. Sus ojos se abrían más con cada palabra. El director finalmente se puso de pie y sacó una carpeta del cajón de su escritorio, abriéndola para mostrarles el informe del monitor de pasillo sobre habernos visto en el muelle de carga. Comenzó a explicar sobre transacciones financieras inapropiadas entre estudiantes y cómo el intercambio de $60 en un lugar escondido sugería que algo grave estaba sucediendo. Mi madre lo interrumpió antes de que pudiera terminar su frase, diciéndole que darle dinero para el almuerzo a una amiga hambrienta no era prostitución, y que no podía creer que tuviera que explicarle esto a alguien que se suponía que era un educador. El director puso una mirada engreída mientras señalaba partes específicas del informe, destacando cómo nos reunimos en secreto y cómo le di dinero en efectivo en lugar de simplemente comprarle la comida directamente. Mi padre intentó alcanzar el informe, pero el director lo retiró, diciendo que era documentación oficial de la escuela que no podía ser manejada por personal no docente. La puerta de la oficina se abrió de nuevo y los padres de Hailey entraron, su madre ya llorando antes de que supiera lo que estaba pasando. Las manos de su padre estaban apretadas en puños a sus costados, mientras el director comenzaba a explicar sus sospechas sobre su hija. La madre de Hailey se desplomó en una silla cuando escuchó la palabra prostitución, sollozando tan fuerte que ni siquiera podía hablar. Su padre le preguntó al director si realmente pensaba que sus dificultades financieras significaban que su hija se estaba vendiendo a sus compañeros de clase. El director se enderezó la corbata y dijo que tenía que investigar toda actividad sospechosa para proteger a los estudiantes de la explotación, especialmente cuando los estudiantes vulnerables podrían ser aprovechados durante tiempos difíciles. Siguió usando palabras como patrones preocupantes y señales de alerta, mientras los padres de Hailey simplemente lo miraban con total incredulidad. Mi padre pidió ver la evidencia real más allá del informe de un monitor de pasillo sobre una conversación de 60 segundos que ocurrió antes de la escuela. El director admitió que no tenía grabaciones del área del muelle de carga, pero insistió en que la evidencia circunstancial era lo suficientemente preocupante como para justificar una investigación completa, incluyendo contactar a la policía y los servicios de protección infantil. Sacó más formularios de su escritorio, extendiéndolos sobre la superficie como si estuviera mostrando un gran caso que había resuelto. La subdirectora, Cara Bleven, entró con un café y se detuvo en seco cuando vio a todos los padres amontonados alrededor del escritorio. Dejó su café con cuidado y preguntó qué estaba pasando. Sus ojos se movían entre los padres llorosos y los formularios extendidos sobre el escritorio. El director le entregó el informe del monitor de pasillo, y ella lo leyó lentamente. Sus cejas se fruncieron mientras procesaba lo que estaba viendo. Miró al director y señaló que el informe solo describía a dos estudiantes hablando brevemente e intercambiando algo que parecía dinero, nada que sugiriera algo inapropiado. La mandíbula del director se apretó mientras explicaba su teoría de que los adolescentes no dan dinero a las chicas sin esperar algo a cambio. Mi madre exigió saber por qué saltó directamente a la prostitución en lugar de la explicación obvia de que yo estaba ayudando a una amiga cuya familia estaba pasando por dificultades. El director se recostó en su silla y dijo que en sus 30 años de educación había aprendido que los adolescentes no solo dan $60 a las chicas sin esperar algo a cambio, especialmente no en reuniones secretas antes de la escuela. Mi padre se abalanzó y mi madre tuvo que agarrarle el brazo para detenerlo. Ambos temblaban de rabia por lo que este hombre estaba sugiriendo sobre su hijo. La puerta se abrió de nuevo y el oficial Dexter Ritter entró vistiendo su uniforme, luciendo incómodo mientras observaba la escena de padres llorando y papeles dispersos. El director inmediatamente comenzó a explicar sus sospechas al oficial, usando un lenguaje de sonido oficial sobre solicitación e intercambios inapropiados entre menores. El oficial Ritter sacó una pequeña libreta y me preguntó directamente qué había pasado. Así que expliqué que Hailey no había comido durante una semana y que ya no podía soportar verla pasar hambre. Le conté sobre la estúpida prohibición de compartir comida y cómo decidí darle dinero para su cuenta de almuerzo, ya que no podíamos compartir comida directamente. Él anotó todo, asintiendo ocasionalmente y haciendo preguntas de seguimiento sobre fechas y horas específicas. La madre de Hailey finalmente encontró su voz y confirmó la situación financiera de su familia, rompiendo a llorar mientras explicaba cómo le habían dicho a Hailey
que se saltara el almuerzo para ahorrar dinero, porque no podían permitirse cargar su cuenta. Habló sobre su esposo perdiendo su trabajo y sus contratos de limpieza agotándose, cómo apenas mantenían las luces encendidas en casa. El oficial Ritter siguió tomando notas, pero pude ver que su expresión cambiaba, luciendo más escéptico sobre la teoría del director con cada detalle que los padres proporcionaban. Sin embargo, el director no se retractaba, insistiendo en que necesitábamos revisar los teléfonos y las cuentas de redes sociales de ambos estudiantes en busca de pruebas de solicitación o comunicaciones inapropiadas. Mis padres se negaron inmediatamente a entregar mi teléfono sin una orden judicial, y los padres de Hailey hicieron lo mismo, su padre diciendo: «Esta casa de brujas ha ido demasiado lejos, y no permitirán que su hija sea violada aún más por estas acusaciones sin fundamento». El oficial Ritter cerró su libreta y miró directamente al director con una expresión cansada que dejaba claro que había visto suficientes emergencias falsas de las escuelas. Le dijo al director que dar dinero para el almuerzo a un amigo no era un delito y que no había ninguna evidencia de que algo ilegal estuviera sucediendo allí. El rostro del director se puso rojo mientras comenzaba a argumentar que necesitaban investigar todo a fondo para proteger a los estudiantes de una posible explotación. El oficial Ritter negó con la cabeza y dijo que no abriría una investigación criminal basándose en que un niño ayudaba a otro a almorzar. El director golpeó la mano sobre el escritorio e insistió en que esto era sobre la seguridad de los estudiantes y los protocolos adecuados. El oficial Ritter se puso de pie y guardó su libreta, dejando claro que había terminado de perder el tiempo con esta tontería. Carol Levin se interpuso entre ellos y sugirió que todos tomaran un descanso de 10 minutos para calmarse antes de que las cosas empeoraran. El director se negó de inmediato, diciendo que esto debía documentarse hoy mientras la evidencia estaba fresca. Volvió a acercar el informe de incidente de conducta sexual inapropiada y comenzó a llenarlo a pesar de que el oficial Ritter le dijo que no había base para ese formulario. Su bolígrafo se movió sobre el papel mientras escribía nuestros nombres en las casillas marcadas como partes involucradas, mientras todos miraban con incredulidad. Mi padre sacó su teléfono y comenzó a marcar y en segundos tuvo a su abogado en altavoz allí mismo en la oficina. La voz del abogado llenó la habitación mientras le decía al director que presentar un informe falso sobre menores podría resultar en una demanda por difamación que le costaría personalmente. La mano del director dejó de moverse sobre el formulario, su bolígrafo flotando sobre la siguiente casilla mientras procesaba esta amenaza. El abogado siguió hablando, explicando cómo acusar a niños de prostitución sin pruebas era motivo de cargos civiles y penales contra el propio director. Mi padre acercó el teléfono a la cara del director para que no pudiera fingir no escuchar cada palabra que se decía. La puerta se abrió y Hailey volvió a entrar con la consejera escolar que tenía su brazo alrededor de los hombros de Hailey. Hailey no podía mirar a nadie y seguía secándose las lágrimas con un pañuelo que le había dado la consejera. Sus padres inmediatamente la abrazaron, creando una pared protectora entre ella y el director. La consejera, cuya tarjeta de identificación decía señora Foster, se aclaró la garganta y se adelantó para dirigirse a la sala. Explicó que nos conocía a ambos desde hacía 3 años y que esta acusación estaba completamente fuera de lugar para cualquiera de los estudiantes. Sacó una carpeta y mostró registros de Hailey dando tutorías a varios estudiantes, incluyéndome a mí en álgebra el año pasado. El director intentó interrumpir, pero la señora Foster siguió adelante, mostrando documentación de nuestra relación académica y cómo Hailey había ayudado a decenas de estudiantes con matemáticas a lo largo de los años. Señaló que establecer un patrón de apoyo académico hacía que la acusación de prostitución fuera aún más ridícula y dañina. El director se movió en su silla y cambió de táctica, diciendo que, incluso si no era prostitución, yo seguía violando la política escolar de no compartir dinero. Mi madre inmediatamente señaló que el intercambio ocurrió en el muelle de carga, que técnicamente estaba fuera de la propiedad escolar. Lo había buscado en su teléfono y les mostró a todos que el muelle de carga estaba más allá de la línea de propiedad, según los registros del condado. El director argumentó que los estudiantes todavía estaban bajo la autoridad escolar cuando se dirigían a la escuela. Mi madre buscó la política real en su teléfono y leyó la parte que decía que solo se aplicaba a las acciones en los terrenos de la escuela durante las horas escolares. El rostro del director se puso más rojo al darse cuenta de que su propia política no apoyaba su posición. La puerta se abrió de golpe y Theodore Banks, el superintendente del distrito, entró luciendo como si alguien lo hubiera sacado de una reunión importante. Alguien lo había llamado por la situación y había acudido de inmediato para encargarse de este lío.
Miró alrededor de la oficina llena, observando a la estudiante llorando, a los padres enojados, al oficial de policía frustrado y al director todavía sosteniendo ese formulario. Le pidió al director que explicara por qué había escalado a acusaciones de prostitución sin ninguna evidencia real, más allá de dos estudiantes hablando brevemente. El director se enderezó y comenzó su discurso sobre tomar en serio toda actividad sospechosa en el clima actual. El rostro del superintendente mostró agotamiento mientras escuchaba al director tratar de justificar sus acciones. Interrumpió al director a mitad de frase y dijo que había una diferencia entre la vigilancia y la paranoia que daña la reputación de los estudiantes. El director intentó argumentar que estaba siguiendo los protocolos adecuados para transacciones financieras sospechosas entre estudiantes. El superintendente le pidió que mostrara dónde en algún protocolo decía acusar a los estudiantes de prostitución por compartir dinero para el almuerzo. El director buscó a tientas en los cajones de su escritorio buscando algún manual de política que apoyara su posición. El oficial Ritter se adelantó y declaró oficialmente que no presentaría cargos y que no veía ninguna actividad criminal. Le dijo al director que si presentaba ese informe de conducta sexual inapropiada, tendría que dejar constancia en su informe policial de que no tenía fundamento. La mano del director volvió al formulario, pero el oficial Ritter siguió hablando, explicando cómo eso crearía un registro oficial del director haciendo acusaciones falsas. El superintendente se acercó y tomó el formulario del escritorio del director, mirando lo que se había llenado hasta ahora. Su expresión se oscureció al leer la descripción de los hechos del director que lo retorcía todo en algo repugnante. Rompió el formulario por la mitad y le dijo al director que lo manejarían como una simple violación de la política, si acaso. El director comenzó a protestar, pero el superintendente lo interrumpió por completo, diciendo que el distrito no lo apoyaría si las familias presentaban demandas por difamación. La habitación se sintió más pequeña, mientras todos veían al director darse cuenta de que su abuso de poder se estaba desmoronando frente a su jefe. Mi madre se adelantó y señaló al superintendente, exigiendo que todo esto se borrara de mi historial, ya que lo del dinero ocurrió fuera de la propiedad escolar en el muelle de carga. El superintendente asintió y dijo que revisaría las imágenes de la cámara para ver exactamente dónde estábamos parados cuando ocurrió el intercambio. Mi padre sacó su teléfono y comenzó a tomar fotos de todo en la oficina, incluido el formulario roto en el escritorio. El padre de Hailey se aclaró la garganta y preguntó qué iba a pasar con su hija, que no había almorzado durante más de una semana. El superintendente se movió incómodo y comenzó a decir que ese era un problema diferente cuando Carol Evans lo interrumpió. Explicó que la escuela en realidad tenía fondos de emergencia para el almuerzo disponibles para las familias necesitadas, pero nadie les había dicho al respecto. El rostro del director se puso aún más rojo al darse cuenta de que esta información había sido ocultada a los estudiantes a propósito. La puerta se abrió de nuevo y la consejera escolar entró con una carpeta gruesa que dejó caer sobre el escritorio del superintendente con un fuerte golpe. La abrió y comenzó a sacar página tras página de documentación sobre estudiantes que pasaban hambre desde que comenzó la prohibición del dinero. Su voz tembló mientras enumeraba nombre tras nombre de niños que se habían saltado el almuerzo o mendigaban restos a sus amigos. Señaló a Hailey y dijo que era solo una de docenas que estaban sufriendo por esta estúpida política. El rostro del superintendente pasó de incómodo a enojado mientras hojeaba las páginas, viendo fechas y nombres y notas detalladas. Miró al director y le preguntó cuánto tiempo había sabido de este problema de hambre sin hacer nada. El director comenzó a responder, pero fue interrumpido por el sonido de tacones, haciendo clic en el pasillo que se acercaban. Graceland Key irrumpió por la puerta, luciendo como si hubiera salido corriendo de algo importante, a juzgar por su traje de negocios y su maletín. Se presentó como miembro de la junta escolar y dijo que había estado recibiendo llamadas de padres toda la mañana sobre una acusación loca. El superintendente explicó rápidamente la situación, mientras ella escuchaba con los brazos cruzados y su rostro se oscurecía con cada detalle. Cuando terminó, se volvió hacia el director y le preguntó sin rodeos si tenía alguna evidencia real, además de dos niños hablando por menos de un minuto. El director balbuceó, tratando de explicar sobre el comportamiento sospechoso y la protección de los estudiantes, pero ella no lo creyó. Sacó su teléfono y comenzó a grabar, diciendo que la junta necesitaría revisar si alguien con tan mal juicio debería estar dirigiendo una escuela. El director intentó protestar, pero ella levantó la mano para detenerlo y pidió que trajeran al conserje que nos había visto.
Unos minutos después, el conserje entró luciendo confundido por haber sido sacado de su trabajo para hablar con toda esa gente enojada. El oficial Ritter le preguntó qué había visto en el muelle de carga esa mañana, y él se encogió de hombros diciendo que eran solo dos niños hablando durante quizás 30 segundos. Agregó que ve a estudiantes reunirse allí todo el tiempo para compartir tareas o meriendas, ya que ya no pueden hacerlo adentro. El superintendente le preguntó si había visto algo que pareciera inapropiado o preocupante, y el conserje negó con la cabeza. Dijo que parecía un niño ayudando a otro, lo cual solía ser normal antes de que comenzaran todas estas reglas locas. El director intervino tratando de defenderse, diciendo que solo estaba siguiendo los protocolos de seguridad y protegiendo a los estudiantes de una posible explotación. El superintendente sacó un manual de políticas de su maletín y lo golpeó sobre el escritorio, pidiéndole al director que le mostrara dónde decía acusar a los niños de prostitución. El director hojeó las páginas frenéticamente, buscando algo que apoyara sus acciones, pero no pudo encontrar nada. La voz del superintendente se hizo más fuerte mientras señalaba que en ningún protocolo decía saltar a conclusiones tan asquerosas. Mi madre se adelantó de nuevo y exigió que el director escribiera una carta de disculpa por el trauma que había causado a ambas familias con sus enfermizas acusaciones. El director negó con la cabeza al principio, diciendo que había actuado de buena fe, pero el superintendente lo interrumpió de inmediato. Le dijo al director que era escribir la disculpa o enfrentar una revisión disciplinaria formal que podría terminar con su carrera. La habitación quedó en silencio, excepto por el sonido del llanto silencioso de Haley que había estado ocurriendo todo este tiempo. Entonces Haley se puso de pie por primera vez desde que esto comenzó. Todo su cuerpo temblaba mientras intentaba hablar. Su voz se quebró al decir que las palabras del director la hicieron sentir sucia y avergonzada por aceptar ayuda cuando estaba hambrienta. Dijo que nunca se había sentido tan humillada en su vida, y ahora todos en la escuela pensarían que era una especie de prostituta. Su madre comenzó a sollozar más fuerte y abrazó a Haley mientras las manos de su padre se apretaban en puños tan fuerte que sus nudillos se pusieron blancos. Dio un paso hacia el director y el oficial Ritter tuvo que interponerse entre ellos para evitar que algo malo sucediera. El director retrocedió contra la pared, luciendo asustado por primera vez desde que comenzó todo este lío. Graceland sacó su teléfono y comenzó a escribir rápidamente mientras les decía a todos que estaba convocando una reunión de emergencia de la Junta para esta noche sobre la política de almuerzo y la conducta del director. Pasó un bloc de notas exigiendo que todos escribieran su información de contacto, porque todos tendrían que dar declaraciones sobre lo que sucedió allí. El director intentó agarrar el bloc de notas, pero ella lo apartó y le dijo que él ya no estaba a cargo. El oficial Ritter entregó su tarjeta de presentación a mis padres y luego a los padres de Haley, diciéndoles que lo llamaran si la escuela intentaba alguna represalia contra nosotros. Se volvió hacia el director y dijo: «Las acusaciones falsas pueden destruir la vida de los jóvenes, y debería pensar en eso antes de saltar a conclusiones enfermizas de nuevo». El rostro del director se puso rojo, pero no respondió. Theodore Banks sacó su teléfono y llamó a alguien. Luego anunció que toda la documentación sobre este incidente se sellaría de inmediato y no se compartiría con nadie fuera de esta sala. Miró directamente al director y dijo: «Si los rumores se extienden desde la administración, habrá graves consecuencias para quien los filtre, incluida la rescisión». La subdirectora, Cara, se adelantó y prometió que se aseguraría personalmente de que tanto Haley como yo pudiéramos regresar a clases sin ningún acoso por parte de maestros o estudiantes. Dijo que enviaría un correo electrónico a todos nuestros maestros ahora mismo, diciendo que estábamos exentos de cualquier delito y que el asunto estaba completamente cerrado. No se permitían preguntas. El director se sentó en su escritorio y comenzó a escribir algo en el membrete de la escuela mientras todos miraban. Su mano temblaba mientras escribía una breve disculpa, admitiendo que había reaccionado exageradamente e interpretado mal la situación basándose en información incompleta. Mi madre se la arrebató de la mano en cuanto terminó. La leyó y dijo que no era mucho, pero que la guardarían para sus registros en caso de que necesitáramos acciones legales más adelante. La consejera volvió a la oficina y dijo que nos acompañaría a Haley y a mí porque ya habíamos pasado por suficiente ese día. Puso su mano sobre mi hombro y me dijo que estaba orgullosa de mí por ayudar a una amiga a pesar de los riesgos. Luego le entregó a Haley una carpeta con información sobre el fondo de almuerzo de emergencia que la escuela tenía para estudiantes necesitados. Dijo que ningún estudiante debería pasar hambre en esa escuela y que lamentaba que el sistema nos hubiera fallado tan gravemente. Salimos al pasillo donde docenas de estudiantes estaban parados mirando y susurrando.
obviamente habiendo escuchado rumores sobre que nos habían llamado a la oficina por algo grave. Escuché a alguien cerca de la fuente de agua mencionar la palabra prostitución, y mi estómago se revolvió, sabiendo que el daño ya se estaba extendiendo por la escuela, a pesar de las órdenes del superintendente de mantener las cosas en silencio. Esa noche, mis padres me llevaron a la reunión de emergencia de la junta en la oficina del distrito, que estaba llena de padres enojados que se habían enterado de lo sucedido. Los padres estaban parados a lo largo de las paredes porque todos los asientos estaban ocupados, y reconocí las caras de niños de la escuela cuyos padres parecían listos para un motín. La junta escuchó el testimonio de mis padres, los padres de Hailey y varios otros padres cuyos hijos habían pasado hambre debido a la prohibición del dinero. Después de 2 horas de acalorada discusión, la junta votó para suspender la prohibición de compartir dinero de inmediato y lanzó una investigación formal sobre la conducta del director. A la mañana siguiente, llegué temprano a la escuela y noté que el lugar de estacionamiento del director estaba vacío y su placa con el nombre había sido retirada de la puerta de su oficina. Cara estaba sentada en su escritorio cuando pasé y durante los anuncios matutinos dijo que estaba sirviendo como directora interina mientras el director regular estaba de licencia administrativa. Anunció que la política de compartir el almuerzo había sido revisada con efecto inmediato y que los estudiantes podían ayudarse mutuamente de nuevo sin temor a ser castigados. La cafetería estalló en aplausos y vi a niños que ya sacaban dinero para ayudar a amigos que habían olvidado su almuerzo ese día. Pero Hailey no estaba allí para escucharlo porque no vino a la escuela ese día ni los 2 días siguientes. Su madre llamó a mi madre y dijo que Hailey estaba demasiado avergonzada para enfrentar a todos después de lo que el director había dicho sobre ella. Estaban considerando trasladarla a Jefferson High al otro lado de la ciudad, pero decidieron que eso sería dejar que las falsas acusaciones del director ganaran, como si hubiera hecho algo malo cuando solo era una niña hambrienta que necesitaba ayuda. Cuando finalmente regresó 3 días después, entró a la primera hora con la cabeza gacha y se sentó en el rincón trasero, en lugar de su asiento habitual junto a mí. Me moví a la parte trasera y me senté junto a ella, aunque la maestra me lanzó una mirada por cambiar de asiento. Ese día en el almuerzo, me aseguré de sentarme con Hailey en nuestra mesa habitual, y ella de hecho sonrió por primera vez en días. Otros niños comenzaron a notarnos sentados juntos, y algunos que sabía que habían estado pasando hambre comenzaron a unirse a nuestra mesa uno por uno. Al final de la semana teníamos 12 niños en nuestra mesa, todos nosotros entendiendo lo que era ver a todos los demás comer mientras nosotros nos quedábamos sin nada. Algunos de ellos trajeron comida extra de casa para compartir ahora que la prohibición había sido levantada, y nos aseguramos de que todos tuvieran algo. La reunión de la junta escolar se llevó a cabo ese viernes, y mis padres me dijeron más tarde que la investigación encontró que el director había violado múltiples políticas, incluyendo la dignidad estudiantil y el debido proceso. Votaron para trasladarlo a funciones administrativas en la oficina del distrito, donde no tendría ningún contacto con los estudiantes mientras descubrían qué hacer con él de forma permanente. El lunes siguiente por la mañana nos llamaron a todos al gimnasio para una asamblea especial donde Cara presentó a la nueva directora interina que se haría cargo. Era una mujer más joven que parecía nerviosa pero decidida mientras se paraba en el micrófono y se disculpaba por lo que nos había sucedido a Hailey y a mí. Prometió que la escuela haría un mejor trabajo apoyando a los estudiantes necesitados y dijo que quería escuchar nuestras opiniones sobre los cambios que necesitábamos. Esa misma semana, un reportero de la estación de noticias local se presentó en la escuela haciendo preguntas sobre el problema del hambre y las falsas acusaciones. Mis padres ya les habían contado lo sucedido sin usar nuestros nombres y otros padres también los habían contactado. La historia se transmitió en las noticias de la noche con el titular sobre estudiantes que pasaban hambre debido a políticas equivocadas y un director que acusaba a los niños de prostitución por compartir dinero para el almuerzo. La oficina del distrito se inundó de llamadas y correos electrónicos enojados de personas que exigían cambios para ayudar a los estudiantes hambrientos. En 2 semanas, el distrito anunció que estaban creando un programa de almuerzo gratuito para cualquier estudiante que lo necesitara, sin preguntas ni papeleo. También comenzaron capacitaciones obligatorias para todos los administradores sobre procedimientos de investigación apropiados y priorizando el bienestar estudiantil en lugar de sacar conclusiones locas. Hailey lentamente comenzó a volver a la normalidad e incluso comenzó a dar tutorías de matemáticas a otros niños después de la escuela, como solía hacer antes de que todo sucediera.
Todavía se asustaba cada vez que la llamaban a la oficina por cualquier cosa, incluso solo para recoger un formulario, pero estaba mejorando. Su madre consiguió un nuevo contrato de limpieza con el hospital que pagaba mucho más que sus antiguos clientes, y su padre encontró un trabajo a tiempo parcial en un almacén. Las cosas finalmente estaban mejorando para su familia después de meses de dificultades. El exdirector fue reasignado permanentemente a un trabajo de oficina en la oficina del distrito haciendo papeleo sobre horarios de mantenimiento de edificios sin contacto con estudiantes nunca más. Algunos padres pensaron que se salió con la suya demasiado fácil después de lo que nos hizo pasar, pero al menos no podía dañar a otros niños con sus suposiciones enfermizas. 3 meses después de que todo sucediera, la escuela celebró un gran foro estudiantil donde realmente querían escuchar nuestras ideas sobre cambios de política. Eliminaron la regla de no compartir útiles, la de los asientos asignados en el almuerzo y un montón de otras reglas estúpidas que no tenían sentido. Prometieron consultar cualquier nueva política con el Consejo Estudiantil primero para asegurarse de que no causarían más problemas de los que resolverían. El distrito invitó a Haley y a mí a hablar en su conferencia anual sobre defensa estudiantil y apoyo a compañeros necesitados. Nos paramos frente a una sala llena de administradores y maestros y les contamos nuestra historia sobre cómo intentar ayudar a una amiga hambrienta se convirtió en acusaciones de prostitución. Explicamos la diferencia entre actividad sospechosa y niños que solo intentaban ayudarse mutuamente a sobrevivir situaciones difíciles. Los administradores tomaron notas y hicieron preguntas y parecían realmente interesados en aprender de lo que nos sucedió. Algunos de ellos se acercaron después y se disculparon por el sistema que nos había fallado tan gravemente. Mis padres enmarcaron la pésima carta de disculpa del director y la colgaron en nuestra cocina como un recordatorio para siempre oponernos a las acusaciones falsas y al abuso de poder. Me dijeron que estaban orgullosos de cómo me manejé durante todo el lío, y que ayudar a Haley mostró la clase de persona que realmente era. Mi padre dijo que la mayoría de los niños simplemente habrían mirado para otro lado cuando su amiga tenía hambre, pero yo arriesgué mi propio cuello para ayudarla. La nueva directora comenzó el siguiente semestre e inmediatamente estableció un sistema de amigos donde los niños podían dejar notas anónimas en una caja si veían a alguien que necesitaba ayuda con comida o útiles. Hizo imprimir formularios que solo preguntaban qué necesitaba la persona sin preguntar por qué lo necesitaba. Y en cuestión de días, la caja estaba llena de notas sobre niños que habían estado sin almuerzo durante semanas. La escuela comenzó a guardar sándwiches y frutas adicionales en la oficina de la enfermera, donde cualquiera podía tomarlos sin preguntas. Y los maestros dejaron de patrullar la cafetería como guardias de prisión buscando intercambios de comida de contrabando. El oficial Ritter regresó a la escuela 3 semanas después para dar una presentación a todo el alumnado sobre la diferencia entre las verdaderas señales de advertencia de problemas y los adultos que sacan conclusiones locas. Se paró en el auditorio y usó nuestro caso sin nombrarnos, explicando cómo 2 niños que se reunieron durante 30 segundos para intercambiar dinero para el almuerzo fueron convertidos en acusaciones de prostitución por un adulto con una mente sucia. Mostró diapositivas sobre las verdaderas señales de advertencia como moretones o miedo a ir a casa versus el comportamiento normal de los adolescentes, como ayudar a amigos o reunirse en privado para evitar la vergüenza. Todo el auditorio se quedó en silencio cuando dijo que las acusaciones falsas pueden destruir vidas jóvenes y que los adultos en el poder tienen la responsabilidad de investigar adecuadamente antes de hacer afirmaciones descabelladas. Llegó la primavera y Haley recibió su carta de aceptación de la Universidad Estatal con una beca parcial, y me mostró el ensayo que había escrito sobre cómo superar las acusaciones falsas y el estigma de la pobreza que la había ayudado a obtenerla. Escribió sobre cómo ser acusada de venderse por dinero para el almuerzo casi la había destrozado, pero también le enseñó a enfrentarse a las personas que abusaban de su poder. El comité de becas aparentemente se había conmovido mucho con su historia sobre una amiga que lo arriesgó todo para asegurarse de que no pasara hambre, y cómo el sistema intentó castigarnos a ambos por una bondad humana básica. Me agradeció en el pasillo después de recibir la carta, diciendo que nunca habría superado esa pesadilla sin saber que alguien creía en su inocencia. El día de la graduación llegó en junio, y la nueva directora dio un discurso sobre cómo la escuela había aprendido lecciones importantes sobre apoyarse mutuamente y no dejar que las reglas se interpusieran en el camino de la compasión.
Habló sobre estudiantes anónimos que habían demostrado que ayudar a los demás era más importante que seguir malas políticas. Y Haley y yo hicimos contacto visual al otro lado del gimnasio, sabiendo que se refería a nosotros. Anunció que la escuela ahora tenía una despensa de alimentos a la que cualquier estudiante podía acceder sin papeleo ni preguntas, financiada por donaciones de padres que se habían horrorizado por lo que nos había sucedido. El superintendente del distrito también estaba allí, y mencionó que habían añadido nuestra historia a su programa de capacitación para administradores, como un ejemplo de lo que sucede cuando los funcionarios pierden de vista el bienestar estudiantil en favor del control. Lo llamaron el incidente del dinero del almuerzo en los materiales de capacitación, mostrando a los nuevos directores y subdirectores cómo el pensamiento paranoico y los abusos de poder podían convertir simples actos de bondad en investigaciones criminales. La capacitación incluyó la presentación del oficial Ritter sobre los procedimientos de investigación adecuados y la importancia de asumir buenas intenciones a menos que hubiera pruebas reales de irregularidades. Hicieron que todos los administradores vieran un video sobre nuestro caso, aunque cambiaron nuestros nombres y algunos detalles para proteger nuestra privacidad. Empecé a buscar universidades ese verano y decidí postularme a programas de educación o trabajo social, porque ver el sistema fallarle tan gravemente a Haley me hizo querer ayudar a arreglarlo desde dentro. Escribí mis ensayos universitarios sobre cómo una persona que intentaba ayudar a otra había expuesto problemas masivos en las políticas de nuestra escuela y había demostrado cuánto daño podían hacer los adultos con sus suposiciones. Haley y yo nos mantuvimos cerca durante el último año de secundaria y la universidad, unidos para siempre por haber sobrevivido esa semana loca en la que intentar comprar el almuerzo se convirtió en una investigación criminal. Ella siguió estudiando derecho, diciendo que quería defender a los niños que eran atropellados por el sistema como casi nos pasó a nosotros. Cuando pienso en todo ahora, sé que la ayudaría de nuevo, incluso sabiendo lo que pasaría, porque ella necesitaba que alguien se preocupara más por su bienestar que por seguir reglas estúpidas. La mente enferma del director había intentado convertir la compasión humana básica en algo sucio y criminal, pero habíamos demostrado que ayudar a un amigo hambriento nunca estuvo mal, sin importar la interpretación retorcida que alguien le diera. Su fantasía paranoica sobre la prostitución adolescente había destruido su carrera, mientras que nuestro simple acto de amistad había cambiado el enfoque de todo el distrito hacia el bienestar estudiantil. Hoy en día, cada vez que veo noticias sobre políticas de tolerancia cero que destruyen la vida de los niños o administradores que abusan de su poder acusando a los estudiantes de cosas